a leer el versículo 33. ¿Estamos de acuerdo? Hoy va a suceder un milagro. Voy a predicar en 20 minutos. Ese es el primero. Bueno, y muchas más cosas van a suceder, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y vamos a volverlo a leer para entender mejor. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido los discípulos del Señor con otras personas, 120 en un aposento orando, y dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo con poder, sopló un viento recio, vinieron lenguas como de fuego, se asentaron sobre todos ellos y empezaron a hablar nuevas lenguas. Era algo sobrenatural. Cuando ellos empezaron a hablar esas lenguas, dice que como hubo un estruendo, los habitantes de Jerusalén se acercaron para ver qué había pasado. Pero eran gente que venía de otros países, de diferentes lugares del mundo, pero estaban especialmente en Jerusalén por la fiesta de los tabernáculos, por la fiesta de Pentecostés, perdón. Y entonces viniendo de esas naciones, oían que estas personas hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos, estaban asombrados y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Cierto que sí? Aquí hacemos un paréntesis. La palabra de Dios nos muestra que el evangelio del Señor Jesucristo es sobrenatural. Lo que tiene que ver con Dios es sobrenatural. El evangelio no es una filosofía de hombres. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es el poder del Espíritu Santo, que cuando se predica la palabra de Dios, nos dice la palabra del Señor que hubo, por ejemplo, este milagro que hablaron en nuevas lenguas, era algo sobrenatural. Pero nos dice en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, que había un cojo que estaba a la puerta del templo de nacimiento. Cierto que sí, era un cojo de nacimiento y llevaba casi 40 años ahí sentado pidiendo limosna. Y cuando vino Pedro y Juan, él les dijo, extendió la mano para recibir de ellos una limosna. Pero dice que fijando Pedro los ojos en él, le dijo: míranos. Y Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo tomó de la mano, lo levantó y de inmediato se afirmaron sus pies y el cojo fue sano por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces nosotros observamos ya en el capítulo 4, la palabra de Dios nos dice 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. O sea que los apóstoles del Señor Jesucristo daban testimonio del evangelio con gran poder. Es decir, que los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres y sucedían cosas asombrosas. Usted tiene que esperar grandes cosas de parte de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tiene que esperar en su vida cosas grandes. ¿Por qué? Porque Dios ha constituido a Jesucristo como el Señor y como el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este versículo nos dice que leímos al principio, dice: así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, Dios da testimonio de su Hijo Jesucristo. Diga conmigo: Dios da testimonio del Señor Jesucristo. Dios da testimonio de que Jesús es el enviado de Dios. Y Dios da testimonio porque ¿cómo dio Dios testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador? Resucitándolo de los muertos, levantándolo de los muertos, ¿cierto? Dios levantó a su Hijo de los muertos diciendo: este es mi ungido, este es mi Hijo, este es el único Salvador. Y lo levantó de entre los muertos.
las tumbas de los grandes próceres, hay líderes comunistas hoy que están embalsamados, ¿cierto? La gente puede ir a Rusia, puede ir a esos lugares y los ve allí tiesos, muertos, porque pues están muertos, ¿cierto? Pero hay una tumba que quedó vacía. Es la tumba del Señor Jesucristo, porque Él resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El Señor Jesucristo resucitó. Y ese es el testimonio de Dios acerca de su Hijo, que no lo dejó ver corrupción, que no lo dejó en la tumba, sino que lo resucitó. Porque Dios da testimonio de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo el Señor. Entonces Dios da testimonio de Jesucristo. Es importante entender eso. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Padre da testimonio de Jesús. Es decir, que el Padre Dios testifica acerca de su Hijo, que envió para salvar a los pecadores. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuántos creen que Dios el Padre da testimonio de su Hijo, el Señor Jesucristo? Y Dios ha constituido que solo a través de Él seamos salvos. En ningún otro hay salvación. ¿Cierto que sí? En ningún líder religioso, en ningún pastor, en ningún papa, en ningún líder denominacional, sino solo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, fuera del cual no hay salvación. Solo en Jesucristo Dios da testimonio de su Hijo, el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo es que da testimonio? Acerca, a través de ese mover sobrenatural. Vamos al capítulo, vamos a 1 Corintios capítulo 4 verso 20. Dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces dice también Hechos 3:16: cuando ha sido sanado el cojo, entonces dice Pedro: y por la fe que es en el nombre de Jesús, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea que los milagros que suceden en el Evangelio de Dios, en la iglesia cristiana y en todos los que creemos en Cristo, testifican que Jesucristo es el Salvador. Por eso Pedro les dice: ¿por qué me miran a mí? Porque imagínense que cuando Pedro le dijo: levántate en el nombre de Jesús, todos pusieron la mirada en Pedro, ¿cierto? Y dijeron: ese Pedro es tremendo. Y era tan ungido Pedro, que ya lo vimos, que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y que le sacaban enfermos a Pedro para que aunque sea los tocara la sombra, y cuando los tocaba la sombra se sanaban. Pero ¿sabe qué dijo Pedro? No soy yo, ni es Juan, sino que Dios ha levantado a su Hijo Jesucristo, y por ese Jesucristo que Dios ha exaltado, este hombre está sano. Entonces Pedro dio testimonio de que esas señales y esos prodigios testificaban de que hay alguien poderoso que se llama el Señor Jesucristo. Tú tienes que esperar en esta mañana un milagro del Señor Jesucristo. Tú tienes que decirle: Señor, yo quiero ver tu... Una sola persona que con sinceridad invoque el nombre de Jesús sin que el poder sobrenatural de Dios se movilice a su favor. Muchas personas enfermas en el tiempo de Jesús clamaron y Él los sanó. Pero recuerde que no solo es en el pasado, porque el Señor dice que Él es el mismo de hoy y de siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Cristo que tuvo poder tiene poder hoy también para hacer grandes cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces los milagros testifican de Cristo. El Padre testifica de Cristo. Pedro testificó de Cristo. Pero no solo Pedro testificó de Cristo, ¿cierto? O sea, habló de que Él es el único que tiene poder, sino que los demás apóstoles también. Y por eso lo vimos allí en el capítulo 4 versículo 33, que dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Los apóstoles, no solo Pedro, sino los demás apóstoles, daban testimonio de Jesús a través de grandes milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Ahora nosotros observamos aquí algo tremendo. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Tenían un compromiso muy grande. Porque imagínense que se paraba un apóstol a predicar, o Pedro a predicar, y les decía: yo soy testigo de que Jesucristo resucitó. Y entonces ellos le decían, ¿qué le decían? Demuéstrelo. ¿Cuántos me están escuchando? Es un mensaje muy comprometedor, ¿cierto que sí? Que se levantaran y dice que testificaban de la resurrección de Cristo. Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando murió, al tercer día resucitó y estuvo 40 días con los discípulos enseñándoles la palabra de Dios. Y en esos 40 días ellos pudieron hablar con Él. En esos 40 días ellos pudieron compartir con Él. En esos 40 días dice que les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Pero después de la resurrección, o sea, luego de resucitado, ellos compartieron tiempo con Él, enseñanzas, comunión, ¿cierto que sí? Y podían palparlo, decir: realmente está vivo. Y ellos en su mensaje decían: somos testigos de su resurrección. Es difícil, ¿cierto?, que usted diga: yo testifico que estuvo muerto esta persona, pero que resucitó. Pero ¿cómo era que podían dar testimonio Pedro y los apóstoles? Dice el versículo 33: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Tú eres un testigo de la resurrección. Tú tienes que ver el poder sobrenatural de Dios y tienes que mostrar a otros ese poder sobrenatural. Digan amén o digan algo. O digan ay de mí, pero digan algo, ¿cierto? Los apóstoles daban testimonio de que Cristo está vivo. Tú y yo tenemos que dar testimonio de que Jesucristo está vivo. ¿Cómo? Con lo que Él ha hecho en nuestras vidas, con las transformaciones que ha hecho en nuestra vida, con las bendiciones que Él nos ha dado y con el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. Entonces, los milagros dan testimonio de Jesús, el Padre da testimonio de Jesús, los apóstoles daban testimonio de Jesús, pero también, ya ir terminando, el Espíritu Santo daba testimonio de Jesús, porque el Señor Jesucristo dijo: Él me glorificará. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es el único Salvador. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo le da testimonio a la gente para que venga a Cristo, para que busque a Cristo, para que deje la brujería, para que deje la santería. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesucristo? Entonces el Padre da testimonio de Cristo, el apóstol Pedro dio testimonio de Cristo, los apóstoles dieron testimonio de Cristo, los milagros en su nombre dan testimonio de Cristo, y ahora el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Pero no solo esto, sino también las Escrituras sagradas dan testimonio de Cristo. Cuando dice la palabra de Dios, cuando hablamos de testimonio de Cristo, es que Dios lo ha escogido a Él para ser el único que perdona los pecados, para ser el único que nos relaciona con Dios. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay un camino. Dice: no, es que a mí me gusta el camino con Mahoma, me gusta el camino de Buda, me gusta el camino de la religión tal. Jesucristo no dijo eso. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que el único camino verdadero al Padre se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bienaventurados aquellos que entienden esta verdad y reconocen que el único que derramó la sangre en la cruz fue el Señor Jesucristo, que el único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo, que el único que nos lleva a la gloria eterna es el Señor Jesucristo. La Biblia es muy contundente respecto a esto. Y por eso cuando vino el día de Pentecostés, que estábamos leyendo al principio, y empezaron a hablar en nuevas lenguas, el apóstol Pedro empezó a explicar qué era lo que había sucedido, porque dice que algunos estaban atónitos y maravillados, pero también dice que otros se burlaban y decían: esta gente está borracha. Y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice: estos no están ebrios porque hasta ahora son las 9 de la mañana. No están borrachos. Lo que pasa es que se cumplió lo dicho por el profeta Joel.
¿Cierto que sí? Esto está en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Contaban las horas desde las 6 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré. Hacía 300 años. Esa profecía hacía 300 años estaba consignada en la palabra de Dios. Y vino a cumplirse exactamente en ese día y en esa hora, que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levanta y dice: esta gente no está ebria, lo que están es llenos del Espíritu Santo, porque Dios lo había profetizado hacía 300 años. ¿Qué les parece eso? Es que la palabra de Dios tiene entonces, y dice: y esto es porque Dios ha resucitado a su Hijo y ha enviado al Espíritu Santo. Esto es un testimonio de que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, y como testimonio de que lo ha resucitado, ha enviado lo que ustedes ven y oyen. Por eso hoy también los cristianos podemos hablar en lenguas. No, pero digan aunque sea aleluya, ¿cierto? Hoy los cristianos también podemos hablar en lenguas, porque Cristo está vivo y Él también hoy envía el Espíritu Santo a todos aquellos que le creemos a Dios. ¿Cuántos lo creen de verdad? El hablar en lenguas es una evidencia de que Jesucristo está vivo, pero también es una evidencia del cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Sabe una cosa? La profecía bíblica es uno de los temas más apasionantes de la Biblia, porque hay cientos de profecías que se han cumplido, y esto las hemos estudiado en otras oportunidades. Vamos a tener el tiempo para estudiar las profecías bíblicas, porque uno de los elementos que le da más credibilidad a la Biblia es el cumplimiento de las profecías bíblicas. En la venida del Señor Jesucristo se cumplieron cerca de 400 profecías que fueron dadas cientos de años antes de que Él viniera. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Entonces la profecía bíblica, la predicción bíblica, en este caso la profecía en cuanto a la predicción de las cosas que acontecerían, testificaba acerca de Jesucristo, de que vendría. Toda la escritura del Antiguo Testamento y toda la escritura del Nuevo Testamento testifican de una persona. Esa persona se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y vuelvo a recalcar, las escrituras no dan testimonio de Santa Pepita, ¿cierto? De San Ambrosio de Jesús, ni de Santa Pacha Bendita, ni de ninguno de esos. Las escrituras dan testimonio del que tiene un nombre, sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Las escrituras apuntan a un personaje que se llama, dando testimonio de que este mensaje es verdadero. Jesucristo es el único Salvador. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, desde el mismo Génesis, cuando el hombre pecó, recuerde que el Señor dio una profecía y dijo que la simiente de la serpiente heriría a la mujer, pero que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y es un sentido figurado y simbólico, hablando que cuando Jesucristo vendría en el futuro próximo, en la cruz del Calvario derrotaría al diablo para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice que en la cruz del Calvario Jesucristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, y los exhibió avergonzados y derrotados en la cruz del Calvario. A través de la muerte de Jesucristo, Satanás fue totalmente derrotado. Y Cristo, luego de resucitar, se proclamó como poderoso sobre la muerte, sobre el infierno y sobre todo lo que hay, y también nos ha hecho vencedores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto es muy, pero muy importante entenderlo, que Dios ha dado testimonio y las escrituras dan testimonio del Señor Jesús. Por eso Jesucristo dijo:
en San Juan capítulo 5, verso 39. Dice la palabra de Dios allí en ese versículo. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando leemos la palabra de Dios, ella nos lleva a Jesucristo y conocemos al Hijo de Dios, conocemos al Salvador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Jesucristo es tu Salvador, Jesucristo es tu única esperanza, Jesucristo es el que te reconcilia con Dios. La Biblia dice que Él es el Mesías o el ungido, que son términos sinónimos. La palabra Mesías es una palabra hebrea y la palabra Cristo es una palabra griega, y significa el que ha sido su Hijo, seamos salvos. Por eso Jesús dijo que las escrituras daban testimonio de Él, del Señor Jesucristo. Es muy importante que cuando Pedro se levanta para explicar cómo fue que vinieron esas lenguas y para explicar cómo fue que el paralítico de cerca de 40 años se levantó en un segundo, Pedro testifica y dice: esto ha pasado porque Dios ha exaltado a su Hijo Jesús. Y por eso es lo que ustedes están viendo y oyendo, porque Dios ha levantado a su Hijo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Este milagro ha acontecido porque Dios ha levantado a su Hijo, para que todo aquel que mire a su Hijo y todo aquel que busque a su Hijo y todo aquel que reciba a su Hijo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Quiero decirles algo: Dios ha exaltado a su Hijo Jesucristo para ser el único Salvador y Señor. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo reciben en su corazón? Entonces, sabiendo el testimonio de Dios, del Espíritu Santo, de los milagros, de los apóstoles, de Pedro el apóstol también, y de las escrituras, la pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer con el Hijo de Dios? Entonces la palabra de Dios nos testifica que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Dios, siendo Rey en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se hizo hombre en la persona de Jesús. La Biblia enseña que Dios tomó un cuerpo humano, cierto, de carne y hueso, pero también que Él vivió sin pecado en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Pero también que murió en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, había un personaje malvado que le decía: si usted es el Hijo de Dios, bájese de la cruz, sálvese usted mismo y sálvenos a nosotros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y por qué el Señor Jesucristo no hizo lo que este hombre le decía? Porque este hombre no entendía nada de lo espiritual. Él no sabía que el Señor Jesucristo fue para morir en la cruz. Vino para morir por los pecadores. Él no se podía bajar de esa cruz, porque Él vino a morir precisamente en la cruz para salvarnos a todos nosotros los pecadores. Entonces este hombre no entendía: si usted es Hijo de Dios, sálvese y sálvenos. No entendía, sino que tenía una mente entenebrecida, como muchas personas. No entienden que el Señor vino para morir por sus pecados. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Es decir, que yo no puedo venir ante Dios, que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy medio santo. No hay nadie medio santo. Todos hemos pecado. Solo Dios sabe lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. Dios sabe que todos somos pecadores, pero gracias a Dios, porque en la cruz del Calvario Él derramó su sangre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga un amén, pero más fuerte. Esa sangre preciosa que se derramó en el Calvario nos limpia de toda maldad. No importa que haya sido un mentiroso, un ladrón, un violador, un asesino, un estafador, el más miserable de los pecadores.
Cristo, el Cordero puro de Dios, perdona todos tus pecados, porque esa sangre borra los pecados, todos los pecados del ser humano. Dice, pero ¿cómo así que Dios va a perdonar a un hombre tan malo, a una mujer tan mala? Sí, es que no es por la bondad de ese hombre, es por la bondad del que murió en la cruz. Por eso Juan el Bautista dijo, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz el Señor quita nuestros pecados. Pero el Señor murió literalmente, ¿cierto que sí? Los enemigos del evangelio por siglos han sido, por ejemplo, los gnósticos. Los gnósticos siempre han atacado el evangelio. Una de las cosas que atacaban los gnósticos, o atacan aún en día hoy, en el siglo XXI, es que cómo Jesucristo iba a ser Dios si el cuerpo es malo según ellos. Pero la Biblia no dice que nuestro cuerpo es malo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo, no es malo. Pero ellos decían, ¿cómo Dios toma un cuerpo si el cuerpo es malo? Y por eso Juan escribió y dijo: este es el espíritu del anticristo, el que niega que Jesucristo ha venido en carne y sangre. Pero el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el verdadero testimonio de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Entonces los gnósticos decían: Dios, Él no puede ser Dios porque tiene carne y huesos, ¿sí? Y entonces también dijeron que cuando fue crucificado no era un cuerpo literal, sino era como un fantasma. Qué estupidez, ¿cierto? ¿Quién va a crucificar un fantasma? ¿Cierto? Pero ellos decían eso, era como un fantasma ahí. Pero otros inventaron y dijeron: en la cruz Él no murió, sino que solo se desmayó. Y entonces lo sacaron desmayado y lo pusieron en una tumba. Y después de 3 días el desmayado se levantó y movió una piedra gigante, la removió. Es mejor creer lo que Dios dice, que Él murió, pero el Padre lo resucitó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que Él fue resucitado al tercer día, que ascendió al cielo, que está centrado a la diestra del Padre, pero que viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Y la palabra de Dios enseña que nosotros debemos tener unas actitudes correctas hacia Jesús. Primero, debemos creer en Él. Por eso dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Usted cree en Jesús? ¿Sí cree o no cree? Pero todos dicen que creen, pero se refiere no solo a decir si yo creo. Claro, no es que a mí me enseñaron desde niño a creer. No es eso. Creer significa depositar totalmente mi confianza en el Señor Jesucristo para mi salvación eterna, sin colocar mi confianza en nadie más, sino solo en Él. Hay una ilustración, se está quemando un segundo piso y hay un niño allí, y el papá está ahí abajo en el primer piso y le dice: hijo, aquí estoy, tírate que yo te recibo. ¿Qué necesita tener el hijo? Fe, y lanzarse al vacío, porque los brazos de su padre lo van a recibir. Eso es fe. No es solamente: sí, papá, yo creo que usted me recibe, pero no me voy a lanzar. Pero no me voy a lanzar. Si no se lanza, se quema. Si no se lanza, muere abrazado por las llamas. Pero si él cree a su papá y se lanza por la fe, los brazos de su padre lo van a recibir. Creer en el Señor Jesucristo es decirle: Señor, yo me lanzo en tus brazos confiando que tú eres el único que moriste por mí. Yo me lanzo en tus brazos sabiendo que tú eres el único que me llevarás al cielo. Yo me lanzo en tus brazos creyendo que tú eres el único que me puedes llevar y reconciliar con Dios. Solo en ti confío, Señor Jesús. Eso es creer en Él, tener la absoluta confianza, la seguridad de que Él no nos engaña, de que Él no nos traiciona, sino que Él nos ha dicho que si creemos en Él no vendremos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos que creer exclusivamente en Él. Segundo, tenemos que recibirlo en el corazón. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La Biblia enseña que hay que recibir a Jesucristo en el corazón. Así como cuando alguien golpea una puerta, golpea, ¿cierto? Y dice: déjame entrar. Hoy el Señor está golpeando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: José, Ricardo, María,
déjame entrar en tu corazón. Él está golpeando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: hoy quiero entrar en tu corazón. ¿Lo dejarás entrar? Porque hay que primero creer en Él. Segundo, hay que recibirlo en el corazón. ¿Cómo se recibe? Cuando yo le digo: Señor, ven y vive en mi corazón por el Espíritu Santo. Tercero, también tenemos que arrepentirnos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Por favor, dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Déjeme decirle que un evangelio sin arrepentimiento no es el verdadero evangelio. El evangelio exige arrepentimiento. Pero ¿qué es arrepentimiento? No es solo remordimiento, ¿cierto? Que está engañando a la esposa y siente como remordimiento, pero sigue en lo mismo. Que es un vicioso del alcohol y siente un remordimiento, pero sigue en lo mismo. Es un mentiroso, le da un dolorcito en el corazón, pero sigue en lo mismo. Quiere decir que no se ha arrepentido. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué es arrepentimiento? No remordimiento. Es un cambio de mente y un cambio de conducta. Y siempre lo ilustro de esta forma: la persona va en una carrera desenfrenada y loca hacia un abismo y va corriendo hacia el abismo. Pero cuando llegue a ese abismo, será un insondable abismo de fuego, de destrucción y miseria eterna, y caerá en ese abismo para siempre. Si tú sigues en tu pecado y no te arrepientes, caerás en el abismo eterno de perdición sin Dios. Pero si tú hoy reflexionas sobre tu condición y dices: ¿por qué voy a ir a un abismo? ¿Por qué voy a ser tan torpe? ¿Por qué voy a ser tan falto de inteligencia? ¿Por qué me voy a botar al infierno? Y tú dices: no seguiré haciendo lo malo. Y cambias de actitud y dices: voy a cambiar de vida. Y en vez de caminar hacia el abismo, dices: no más, ya no más pecado. Ahora le doy la espalda al pecado y me acerco a Dios y camino buscando a Dios. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es entender que el pecado nos destruye, que el pecado arruina el hogar, que el pecado arruina la salud, que el pecado arruina las emociones, que el pecado arruina la economía, pero lo más triste, arruina la comunión con Dios y lleva a la gente al infierno. Pero que haya aquí muchos que dicen: yo necesito arrepentirme, cambiar de mentalidad, cambiar de vida, porque Dios tiene cosas grandes para mí. Tremendo. Ustedes han visto que hay gente en ciertos lugares que son tan pobres que viven comiendo ese hueso poroso, ¿cierto? ¿Cuántos lo han visto? Y es pegados al hueso, ¿cierto? Y parece algo pues desagradable, ¿no? Chupando un hueso. ¿Me estoy haciendo entender o no? Esa es la vida de pecado, tratando de sacarle alguna sustancia, algún sabor, y pega ese hueso. Pero el Señor nos quiere dar un hueso. El Señor nos quiere dar una abundancia grande. ¿Cierto que sí? Abundancia, donde usted recibe la bendición de Dios plena y no tiene que estar pegado a un hueso. El Señor nos da vida en abundancia. Dice que Él ha venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Deja ya ese hueso de maldad. Dices que me gusta ese licor, me gusta ese cigarrillo, me gusta esa sustancia, me gusta ese pecado, me gusta eso. Eso es un hueso. Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, te da la vida abundante.
que Él tiene para ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso necesitas arrepentirte. Algunos piensan que son más sabios que Dios. Dicen, no, yo puedo seguir en mi pecado. No te engañes. Si sigues en tu pecado morirás. Pero si buscas a Dios, Dios te restaurará hoy mismo. Digan algo. Porque Dios es muy misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona el pecado y perdona la maldad. Y todo aquel que viene a Él y le dice, Señor, perdóname, no seguiré pecando, Él lo recibe y le da una vida abundante. Entonces 3 cosas tenemos que hacer con Jesús: creer en Él, recibirlo por la fe y arrepentirnos y convertirnos, es decir, dejar de hacer lo malo. ¿Cuántos queremos dejar de hacer lo malo? Y queremos decirle, yo quiero es hacer lo bueno, porque fuimos creados es para hacer lo bueno, no lo malo. Fuimos creados para agradar a Dios. En este momento vamos a orar y le damos las gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos pronto. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias. Te glorificamos y te exaltamos. Todos orando. En el nombre de Jesús. Sonido en los micrófonos. Ya los puedo sentir, sí. Los vientos de gloria del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. En esta mañana, todos con nuestros ojos cerrados, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí reconocemos que somos pecadores? Todos orando, por favor. Los intercesores están orando en esta batalla espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que hemos pecado? Que por nuestro pecado hemos estado lejos de Dios, que nuestro pecado nos ha traído muchas crisis, pero que nuestro pecado también, si sigue así, nos llevará a la destrucción eterna. Y tú reconoces que eres un pecador, pero hoy también tú reconoces que hay alguien maravilloso, precioso y glorioso, que por amor a ti murió en una cruz, que se entregó en el Calvario y derramó hasta la última gota de sangre. Y tú reconoces que ese precioso personaje divino se llama Jesús, y que murió con los brazos abiertos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor murió por ti con esos brazos abiertos para decirte: yo te perdono todos tus pecados, pero cree en mí. Yo te perdono todos tus pecados, pero recíbeme en tu corazón. Yo te perdono todos tus pecados, pero arrepiéntete hoy para que vivas. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen a Jesús: Señor Jesucristo, yo creo en ti? ¿Cuántos de los que están aquí le dicen: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón? ¿Cuántos de los que están aquí le dicen: Señor Jesucristo, estoy cansado de la vida de pecado, hoy me arrepiento de mis pecados? Si tú eres uno de ellos, yo te invito para que hagas una oración, todos orando. Los intercesores orando, no estén distraídos. Y en este momento,
Si tú reconoces tus pecados, reconoces a Jesús, crees en Él y lo quieres recibir, donde quiera que tú estés en este lugar y escuchando allí en el internet o viendo, yo te quiero decir, ora conmigo esta oración de recibir a Cristo y dile: Señor, creo en ti. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Hoy se van a abrir los cielos sobre tu vida. Hoy los demonios se van a ir de tu vida. Hoy la desgracia se va a ir de tu vida. Hoy las fuerzas del infierno caerán de tu vida. Hoy las cadenas del mismo diablo serán destruidas de tu vida por el poder del Señor Jesucristo. Y Él te hará una nueva criatura y serás un hombre diferente, una mujer diferente. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos le dicen: yo creo en ti, yo te recibo en mi corazón? Si tú eres uno de ellos, allí donde estás, en el rincón, aquí en el medio, atrás o donde estés, con todo tu corazón, con un corazón sincero, ora conmigo esta oración. Ora conmigo esta oración, tú que quieres a Cristo. Fuerte, voz clara, di conmigo: Señor Jesucristo. Fuerte, fuerte. Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Yo soy un pecador. Señor Jesucristo, yo reconozco todos mis pecados. Fuerte. Señor Jesucristo, yo te ruego que me perdones todas mis maldades. Señor Jesucristo, lávame con tu sangre preciosa. Quita de mí, Señor Jesucristo, toda maldad. Di conmigo: Señor Jesucristo, fuerte, yo creo en ti y yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador y mi suficiente Dios. Di conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te recibo. Fuerte. Señor Jesús, yo te recibo hoy. Sálvame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Diga conmigo: yo creo en Jesucristo y lo recibo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Oh,